Señoras, señores, amigos, amigas, buenas noches. El año pasado, durante el quinto brumario poético, celebramos la jornada dedicada al poeta Manuel Cuña Novas, centrándola en los primeros años de su formación literaria. Dolores Omil y yo mismo continuaremos hoy aquel recorrido por su biografía poética, refiriéndola a los años que van de finales de 1947 a 1951. Fecha esta última en que ya ha escrito y difundido la práctica totalidad de los poemas que en 1952 integrarán su primer libro editado de poesías, Fabulario Novo. En el programa general del sexto brumario también se anuncia que en la jornada de hoy presentaríamos las esculturas de Verónica Pérez Torres y de Jesús Dobao, inspiradas en el primer cuaderno del libro Fabulario Novo. Sin embargo, no nos es posible hacerlo hoy, debiendo aplazar esta presentación hasta la inauguración del nuevo espacio escénico y la biblioteca que abrirá próximamente la Fundación Cuña Casas Bellas en nuestra ciudad. Pues allí alojaremos las 6 preciosas esculturas de Jesús y de Verónica que corresponden a cada uno de los poemas que conforman el Fabulario Novo. La primera de esas figuras, titulada Por los camiños cheos de noite, título del primer poema, representa el acceso al fabuloso mundo galaico que el poeta nos traerá de la mano de 5 animales en otros tantos poemas: o sapo, o lagarto, o vagalume, o páxaro mouro e o carro. Estas últimas esculturas que hagan referencia a estos animales son las que ha realizado Verónica. La primera, la que da entrada a ese mundo fabuloso del Fabulario Novo, será de Suso Dobao. La causa de este aplazamiento tiene su origen en las lluvias y el alto grado de humedad sufridos a principios de noviembre, que impidieron el secado de las cerámicas ya elaboradas y, al ser piezas de gran tamaño, no podrían ensamblarse cada uno de los trozos sin grave riesgo de fractura y desplome. Por eso, para evitar ese desastre, pues decidimos aplazar la presentación de estas esculturas. Pedimos disculpas por esto, pero bueno, estén ustedes seguros de que podrán disfrutar de la belleza de esas piezas próximamente. Tras estas explicaciones, permítanme ahora justificar mi intervención de esta noche, pues sin tener especiales merecimientos para poder realizarla con la responsabilidad que ustedes merecen, me atreveré a continuar la narración biográfica iniciada el año pasado. 2 circunstancias, ya mencionadas también el año pasado, referidas al poeta, me emplazan a asumir esta tarea. En primer lugar, la constatación en la última década de un cierto ocultamiento, tan intencionado como injustificado, respecto de la poesía de Cuña Novas, que se está llevando a cabo desde ciertos ambientes de la política, de la industria y la política cultural y de la crítica literaria gallega. Baste un ejemplo. La preciosa edición, así definida por muchos de los que la pudieron observar, la preciosa edición, decía, realizada en 2008 de la poesía de Manuel Cuña Novas, en 2 volúmenes, ilustrada por Xosé Luis de Dios y prologada por Xosé Luis Aseitos, no mereció ni una sola reseña, ni un comentario, ni la más mínima referencia en los suplementos literarios, revistas de literatura o prensa de cualquier tipo, con presunción de dedicarse a la difusión de la creación en Galicia, pero que en realidad, a mi juicio y al de otros pocos, en realidad la tienen secuestrada. Sin detenerme a valorar el por qué suceden estas cosas, que no deberían suceder, pues en el fondo son cosas de escasa importancia, aunque ofendan a la inteligencia, me limito a constatar el hecho una vez más y a repararlo en la medida de lo posible. La segunda motivación es de mayor peso que la anterior, y a ella también aludí el año pasado. Al estar en razonado desacuerdo con las más de las interpretaciones que se vienen propalando, incluso desde algunos libros de texto de literatura gallega de bachillerato que lo citan,
en torno al carácter de la poesía de Manuel Cuña. Tengo la convicción de que Cuña Novas fue muy pronto consciente de que la publicación en la década de los 50 del pasado siglo de su primer libro, Fabulario Novo, había cogido de sorpresa a muchas personas interesadas en la poesía gallega, pese a que algunos de los más significativos poemas de ese libro ya habían sido publicados y difundidos con anterioridad en revistas y suplementos literarios. Estos ambientes, que se sentían más a gusto con una poesía de tipo cancioneril, neotrovadoresca y bucólica, que con una poesía que incorporaba los temas y procedimientos más actuales de la poesía española y de una Europa en guerra, acuñaron apresuradamente una serie de clichés en torno al nuevo libro que tuvieron la virtud de rotular y encasillar artificialmente la obra. Términos tales como oscurantismo, intelectualismo, enigmático, abstracción, inasible, etc., son otras tantas etiquetas que hoy por hoy representan, a mi juicio, más un obstáculo para la lectura del Fabulario Novo que una guía útil para acercarnos y disfrutar de los poemas, que es lo que nosotros pretenderemos esta noche. Que ustedes puedan acercarse y disfrutar de los poemas sin tener que apelar a esas etiquetas. Dicho esto, entiendo que elegir finales de 1947 y primeros meses de 1948 como los del inicio de la madurez poética e intelectual de Manuel Cuña Novas está bien fundamentado. En ese tiempo, Manuel Cuña tiene ya 23 años, una esposa y 2 hijos pequeños. Quedan atrás la adolescencia y primera juventud, también el balbuceo lírico sentimental que suele acompañar al acné juvenil y, sobre todo, queda atrás una obra poética relativamente importante, no tanto por su calidad como por su reconocimiento social, publicada en diferentes revistas literarias y en periódicos de la Galicia del momento, como Sonata Gallega, Finisterre e incluso La Estafeta Literaria. En 1947, decía, con 23 años, edita su primer poema en lengua gallega. Se titulaba Frauta na noite y fue escrito a partir de un reto asumido ante Fermín Bouza Brey, y este será la poesía que encabeza el primero de los cuadernos poéticos de Fabulario Novo, el libro que 5 años más tarde cambiará el rumbo de la poesía gallega, en frase de Bernardino Graña. A ese primer cuaderno pertenecen los 2 poemas que enseguida leeremos. Frauta na noite, que abre Fabulario Novo y que también abre el recital poético de esta noche, y Vagalume. Frauta na noite. Agoiro de frauta antiga que namorou a lúa, medoñenta das rodas dos camiños e os anhelos das cobras. Aínda un oco de soma helar e faise medo. O sapo era como un paxaro triste en col dun ramaxe nuo que refresou a xerfa. Seu laído na tebra aluarado rompeu os nidos segredos da noite. Polos derradeiros sonos rodaba cristaíño un degaro de azas novas. Nos arañeiros doídos tece prantos a choviña e o silenzo faise fonte na silveira. O sapo é unha manzambouga, lamacente, noitebre ca semente das silenzosas aguas que aloumiñan na noite melancónica 12 seixos de lúa. O sapo foi un neno. Aquil neno encantado na maxia dunha lenda que deprendeu soiño a cenza lobre das cobras e os lagartos. O sapo foi un neno. Con un carreiriño de vagalumes en cada man furada, naquel primeiro sono derrubado, xa cheo de paradiso. Le Dolores Vagalume. Buenas tardes. Lume de vagar, vagariño, vagalume, teu segredo interior aloumiñado, o pé da auga docemente esbrila. Loce a folla caíndo como un aza e a fontenla canta o seu gurgullo vacío de auga nova.
caen na xerfa maina solerniños outros choros de lúa. Ti vas dando o silencio da túa soma a soia luz vertida. Dista xiada luz que vai na noite, a soma disa luz que es no día. Dependuras na fina voz do sono o derradeiro laio. Recitas dende a folla onde fulguras túa paixón negativa. Que ninguén achará en cinza tornada a man que chalou miña. É túa a soma toda, o brilo é indo a soma do brilo, cal silandeira bagua miragrenta, que zuga emana da silveira escura. E cando pensas xa na luz quedarte, caes na luz dormido. Pero antes de seguir adelante, conviene repasar lo que fue su vida hasta ese momento, aunque sea de un modo muy breve, ya que el relato biográfico de este periodo lo abordamos el año pasado, en el que estarían seguramente muchos de ustedes. Manuel Cuña Novas nació en 1924 en Pontevedra, hijo mayor de 5 hermanos. El padre, de profesión maestro, era miembro del Partido Socialista Obrero Español, y su hijo se mantendrá desde la adolescencia y hasta su muerte fiel a ese mismo ideario político de su padre. Con la República, sus padres fueron destinados como maestros a Ciudad Real y allí vivirá la familia Cuña hasta el fin de la Guerra Civil en 1939, cuando las tropas franquistas entraron en la capital manchega. Al sufrimiento de la guerra, pero también a la felicidad de una infancia abierta a todas las esperanzas, siguió el horror de la represión franquista. El padre de Manuel, cuyo asesinato era más que probable de quedarse en Ciudad Real, logrará salir hacia el exilio en América, asentándose en Panamá, donde fallecerá en 1974 sin poder ni querer regresar nunca a España. La madre y los 4 hijos salen de Ciudad Real hacia Galicia y nada más llegar a Pontevedra, a mediados de 1939, las autoridades locales celebran su particular primer año triunfal, castigando a la madre dejándola sin escuela y sin recursos, y al hijo mayor, Manuel, anulándole los 2 cursos de instituto realizados en Ciudad Real durante la guerra, con la excusa de que no incluían entre sus asignaturas la religión católica. En lo estrictamente biográfico, este tiempo resulta para él un tiempo dramático. Le han robado la infancia y ahora humillarán su juventud. Tendrá que interrumpir definitivamente los estudios antes de acabar el bachillerato superior, bien por exigencias de ayudar a la familia a salir adelante con su trabajo en la estación de ferrocarril junto con sus parientes paternos, bien por el reclutamiento forzoso para cumplir en diversos plazos intermitentes el servicio militar en el cuartel de Figueiredo. A lo que hay que añadir el padecimiento de una grave enfermedad pulmonar cuyas únicas virtudes fueron que milagrosamente no lo mató y que los militares, previendo el contagio de la temida tuberculosis entre la tropa, le eximiesen de ir al cuartel por un tiempo. Manuel Cuña se referirá a estos años de este modo. Dirá: vuelven a mí, mientras escribo y digo estas líneas para ustedes, no como una simple vocación, sino como materia efervescente de lo que llamamos condición humana, acontecimientos, emociones y experiencias inscritas en un ambiente provinciano y mezquino, dedicado a la ruleta de la denuncia, mientras expulsaba de mí mismo todo cuanto pudiera dañar los núcleos desnudos de mi propia actitud, entregado plenamente al esfuerzo moral que comporta la creación de toda personalidad. Desde el caos y la angustia, las fuerzas interiores se amurallaban de espera y de silencio. Y fue la poesía, entonces, como una toma de conciencia, como una manera de permanecer en el mundo, desafiando ante los demás nuestro distanciamiento del cotidiano vivir. Poema de desaliento. No me importan del rayo las heridas, ni los haces de sombra que acumulen o desaten tus manos.
que una arteria de luz incandescente, vulnerada por líquidos silencios, flagele tu espesura de palomas. Porque sé que fuiste un tiempo flor de aquel manzano, cuya rama más nueva difería, sobreabundando frutos y sabores, la sombra en el alcance de la tapia. Que es de arraigo difícil la luz libre, quemando la materia de los sueños más tempranos del alba. Y sé que no amanece como tú quisieras el tiempo de la vida, que yo soy como tú, pero no basta. En ese tiempo conoce a Josefina Casasbellas y tiene 2 hijos, Jorge, que nace en 1945, y Miguel, que viene al mundo un año más tarde. Manuel Cuña tiene apenas 22 años y deja atrás de sí una obra poética de relativa importancia y aún teñida de aquel lirismo juvenil del que tendrá que desprenderse y al que antes hacíamos referencia. Adolescencia, que había sido publicado en la revista pontevedresa Finisterre en 1943 y escrito con 19 años mientras yacía enfermo de tuberculosis, es también su primer poema públicamente conocido. Por supuesto, es mayor su importancia sentimental que la poética. A partir de ese primer balbuceo literario, todo sucede a gran velocidad. A principios del año siguiente, ya aparece como un poeta ejercitado en el dominio de las artes del lenguaje, por más que el cambio decisivo no se producirá hasta 1947, en absoluta correspondencia con la evolución de la poesía española del momento. Será también en ese mismo año cuando empieza a escribir poesía en gallego alternando con el castellano. Al abordar la biografía espiritual de cualquier poeta, siempre se encuentran los estudiosos con un dilema, con el mismo dilema. ¿Cómo afrontar la delicada cuestión de las influencias literarias en un poeta, en especial desde los tiempos de Gutenberg, en que la escritura, legal o clandestina, fuerza todas las fronteras habidas y por haber, sean políticas, temporales, generacionales, culturales, etc.? Y en concreto, ¿cómo apreciar en la poesía de Manuel Cuña Novas el vínculo que necesariamente debió producirse con los otros escritores, poetas y artistas de su generación y coetáneos con él en Pontevedra en los años que van de 1943 a 1947? Somos testigos de que el joven Manuel Cuña apreció la compañía y reconoció siempre un cierto magisterio, más afectivo que poético y más sentimental que estético, o más de opinión incluso que reflexivo, a los escritores que en aquel tiempo conformaban las distintas tertulias y celebraban ciertas actividades culturales en nuestra ciudad. Sin embargo, cuando él mismo redactó una especie de autobiografía poética, apenas se refirió a los autores de este tiempo pontevedrés. Sí, en cambio, nombró a otros muchos que, como Blas de Otero, Celaya, Vicente Alessandre o Alfonso Costafreda, trataban en España de sacudirse las galanuras poéticas con las que la política cultural del régimen franquista trataba de encubrir su miseria moral y la brutalidad de su tiranía. O bien a aquellos otros que ya no estaban, unos muertos, otros en el exilio y otros originarios de cualquier país a salvo en las páginas de la historia. Miguel Hernández, Rimbaud, Pedro Salinas, el autor del libro bíblico de Job, Rilke, Rimbaud, Quevedo, Hölderlin, Unamuno, Vallejo, Eluard, Juan de Yepes, todos estos son poetas que él citará como formadores de su propia personalidad poética. En cualquier caso, Manuel Cuña se relaciona en Pontevedra durante esos años con, entre otros, los poetas y escritores Virgilio Novoagil, Aquilino Iglesias Alvariño, Celso Emilio Ferreiro, Fermín Bouzabrey, Faustino Rey Romero, Juan Vidal, Manuel María, que venía a visitarlo desde Lugo, Ramón Peña, director de la revista Sonata, Luciano del Río, responsable de la colección editorial Huguín, además de sus amigos más personales, como Sabino Torres, Álvarez Negreira y el dramaturgo José Ruibal. También sabemos que mantenía estrecha relación por esos años con Ramón Cabanillas, pues fue este quien le comunicó en 1951
que le habían concedido el primer premio de poesía del Centro Gallego de Buenos Aires por el libro Fabulario Novo, cuando aún faltaba al menos un año para salir publicado en la imprenta de Gráficas Torres, cosa que sucederá, ignoramos si con su aprobación o no, cuando el poeta ya está en París. Aunque no puedo estar seguro al 100% de lo que voy a decir, es muy probable que la influencia de Aquilino Iglesias Alvariño fuera fundamentalmente léxica y con ello decisiva para la incorporación de Manuel Cuña a la literatura en lengua gallega. Hay que tener en cuenta que la labor lexicográfica de este profesor fue digna de todo encomio y que él fue el único de los poetas citados que, con Cómoros Verdes y en 1947, se había decidido a publicar un libro de poesías en lengua gallega después de la guerra y antes o al mismo tiempo de que Manuel Cuña diese a conocer los poemas A Frauta na Noite y Noite Mayor. Sin embargo, no debemos ignorar que seguramente también tuvo mucha influencia en este sentido de atraer a Cuña Novás a la expresión escrita en lengua gallega la labor de Fermín Bouzabrei, autor de la introducción al Fabulario Novo y protagonista de algunas de las anécdotas que dibujan los primeros esfuerzos poéticos de Manuel Cuña en este idioma, como él mismo contará. Dice Manuel Cuña: yo venía de Ciudad Real, donde habité mi infancia durante la Guerra Civil. En la familia se hablaba castellano. Pero don Manuel García Paz, galleguista, latinista y comunero, que huía de su fusilamiento en Córdoba, fue recibido en mi casa y convivió con nosotros durante los 3 años de guerra. Yo fui su lazarillo a través de aquellas parameras amapolazas de La Mancha y siempre me hablaba en su hermoso gallego. De aquí que cuando me comprometí delante del poeta Bouzabrei a escribir un poema en gallego, jugaba con ventaja y estaba preparado. Al día siguiente llevaba escrito a la tertulia del Café Carabela A Frauta na Noite, el primer poema de Fabulario Novo. A don Manuel García Paz le debo el meollo, la médula de mi lengua poética. Como en Baleixe, donde mis padres tenían escuela, recibí el gallego imborrable de la infancia. Este mismo año de 1947, Manuel Cuña sufrirá una temible crisis nerviosa, mezcla de agotamiento, desesperanza, debilidad física e inquietud poética que lo acercará peligrosamente al borde de la locura. Los informes de los psiquiatras que lo trataron no dejan de señalar las duras condiciones que arrostra Manuel Cuña en esos momentos, en que pese a la aparente bohemia desenfadada que muestra hacia el público e incluso a los amigos que le rodean, pero no claro está a la familia. Sin empleo fijo, entre estudios y trabajos ocasionales, algunos periodísticos, pero con 2 hijos pequeños que han de vivir en Vigo con los abuelos maternos, mientras él, todavía bajo el estigma de rojo, busca trabajo desesperadamente. El cumplimiento de la mili a trancas y barrancas, subiendo enfermo en bicicleta a la cuesta de Figueirido, el avance de la tisis, la indagación y expresión poética que pugna por alcanzar el psiquismo más profundo, todo esto estalla en esa crisis nerviosa que todavía agrava más la situación. Solo la atención de los doctores psiquiatras Villamil y Martínez Díaz, al que dedicará poco después su primer libro, Fabulario Novo, logra salvarlo del desastre. Y llegamos a 1948. Cuña, como antes decía, es ya un poeta en el cabal sentido de la palabra, pues que se dispone a asumir su destino poético con absoluta dedicación y entrega. Es también el año en que decide dejar atrás sus anteriores trabajos, exceptuando, claro está, Frauta na Tebra y los primeros poemas del futuro Fabulario Novo, pero recopilando todos los demás trabajos, recopilándolos simbólicamente en un libro encuadernado de hojas mecanografiadas que ni siquiera titula. Este acto ya no lo repetirá nunca. 1948 es también el año en que con casi absoluta certeza escribe el poema Testimuña, que más tarde incorporará también a Frauta na Noite de Fabulario Novo.
En ese poema testimonial, a mi juicio clave para entender la poética y la biografía espiritual de Manuel Cuña Novas, es el propio autor quien describe la dramática tarea que asume al escribir del modo y con la intención que lo hace. El poeta es quien, dirá él, de fundamentar la vida frente a la muerte, aun a costa de la angustia que ha de sufrir quien acepte situarse en estado de vigilia permanente como salvaguarda de esa frontera entre el mundo de los vivos y la muerte. El poeta, en un curso de una locución transmitida por Radio Pontevedra en 1947, dijo: el poeta bebe su vino en la experiencia de la muerte. Y en el poema Testimonia que ahora vamos a leer, denomina a este fundamentar la vida afincar os valados que cinguen o espanto ao outro termo, lo que le arroja psíquica, física y poéticamente a los confines mismos de la existencia. Se trata de un empeño que deviene obsesivo, aunque intelectualmente asumido y defendido, por asomarse a los bordes atrayentes del abismo y a esas zonas limítrofes de la locura y la muerte. Para decirlo en las propias palabras del poeta, dice: y la misión inútil del poeta, sin otro compromiso que sí mismo, es darle sentido y trascendencia a la vida del hombre y a la órbita del mundo, ponerle nombre a las cosas y transitar por las zonas no reveladas todavía al ser humano. Poema Testimonia, que yo entiendo una declaración poética. A miña vida é como unha lenta ugama. Longas noites de incertos camiños na tebra e sempre debecendo a chama que na topo. Servidume, 2 fillos e en ningures fogar. Si cecais unha vez ao meu lado pasades, non vos meigue o segredo da miña tafega. Eu afinco os valados que cinguen o espanto a outro termo. Mais se achades un corpo de anguria no voso camiño, cunha frecha inda quente de voo nas súas mans, devolvédemo. Eu son. Nada hai en este poema que pueda apreciarse como un exceso literario o retórico, y mucho menos considerar que hace literatura sobre literatura. Muy al contrario. Manuel Cuña está ofreciendo testimonio, tal y como anuncia en el título, de la existencia, de su propia vida, de su singular experiencia. La figura del poeta como un cuerpo de angustia en el camino, con la flecha del verso todavía ardiendo en sus manos, es también la descripción del joven Manuel Cuña Novas, atendido de la grave tensión psíquica originada en estos hechos por el doctor Villamil en su clínica psiquiátrica de Vigo y por el doctor José Ramón Martínez Díaz, cuya dedicatoria, como antes decíamos, figura en la primera página de Fabulario Novo. A finales del siglo III de nuestra era, el poeta chino Lu Ji escribió un poema sobre el arte de la escritura en el que desarrolla su concepción sobre el hecho poético. También para Lu Ji, el poeta debe emprender un duro camino espiritual antes de realizar el poema, antes de convertirse a sí mismo en palabra poética. En el poema que describe el proceso de creación, Lu Ji utiliza las mismas metáforas de la flecha y el vuelo, la noche y los abismos, que 1700 años más tarde se mantienen calientes en las manos del joven poeta pontevedrés. Fragmentos del poema El proceso de la creación poética de Lu Ji. Así es el comienzo. Se interioriza la visión, se adentran los sonidos, se demora el pensamiento y todo se interroga. El alma galopa hacia los 8 confines del espacio, el espíritu vaga errante por alturas infinitas. Al acercarse, la emoción poco a poco se convierte en luz. Las cosas se reflejan e intercambian sus claridades. A la deriva, entre cielos y abismos, te dejarás llevar por la gran corriente,
bañándote en las aguas del manantial, internándote en su profunda hondura. Y esas frases sumergidas que se esconden y se agitan serán como peces inquietos que mordiendo el anzuelo emergerán desde el fondo más insondable. Y las otras delicadas bellezas, vagando ingrávidas y errantes, serán como pájaros de alto vuelo que cazados con flecha y con cuerda caerán impicados desde las nubes más altas. Desdeña las flores marchitas ya abiertas del amanecer y quédate con los brotes tiernos aún cerrados de la noche. Así verás pasado y presente en un único instante y abarcarás los inmensos mares en tan solo un abrir y cerrar de ojos. En lo que respecta a Manuel Cuña, en prácticamente todos los poemas más importantes que escribirá a partir de 1948, insistirá una y otra vez en esta misma concepción de la poesía, utilizando muy diversos modos y procedimientos poéticos. Así, en el soneto de esta época titulado La Fragua, será el propio poeta quien a golpes de martillo forje el poema sobre un sí mismo incandescente. Destella el poema como un grito sobre llantos mudos, como unos ojos de fuego, como rubíes en una estatua de diosa vidente, para que finalmente resten un corazón desnudo y una frente poblada de infinito, es decir, como él dice, despojos para la muerte. Eso que algunos estudiosos llaman inspiración poética y otros la bella musa, para Manuel Cuña es trabajo esforzado y doloroso sobre uno mismo, hasta encontrar la admirable luz, la emoción hecha luz del poeta chino, que los lectores después llamaremos con diversos nombres, tales como belleza, verdad poética, arte, o más descriptivamente, encuentro en la raíz con la existencia. El ritmo acentual del poema Fragua es el del batán golpeando el hierro en decasílabo en decasílabo. Permítanme que lo exagere en la lectura para mejor comprensión de ese significado que le he dado. La Fragua. A martillazos lentos y seguros, a golpes de sonido incandescente, exprimo el corazón, bato mi frente, apuntalo a la altura de mis muros. Rojo ya de presentes y futuros, ebrio de luz azul, de azul reciente, me consumo desesperadamente y caigo entre los sueños más oscuros. Grito destello sobre el llanto mudo, entre las manos que me ordenan grito el fuego partido de mis ojos. Mi corazón está, pero desnudo, mi frente se ha poblado de infinito. La muerte no hallará más que despojos. Años más tarde, la inquietante somatización por el poeta de esta concepción de su quehacer será también la imagen que quede en la retina de dos niños de 6 y 7 años a los que su madre reclama silencio, pues su padre está haciendo algo muy importante y difícil. Los niños, un tiempo después, observan cómo su padre sale inseguro de la habitación, con el rostro desencajado y febril, se les acerca a través del largo pasillo y una vez a su altura les pasa la mano distraídamente por la cabeza, revolviéndoles los cabellos. Y finalmente esboza una débil sonrisa apenas duradera. Pero 1948 es también el año que Manuel Cuña pierde a uno de sus más entrañables amigos. El poeta Virgilio Novo Gil, tan celebrado por Manuel Machado y Juan Ramón Jiménez antes de la Guerra Civil, ingresa ese año en el psiquiátrico de Conxo, aquejado de una terrible enfermedad neurológica que le mantendrá encerrado durante más de 20 años y hasta su muerte en instalaciones psiquiátricas cerradas, primero en Conxo y después en Toén. La pérdida del amigo caído en las redes de la locura causará un dolor incesante en Manuel Cuña. Una y otra vez avivados sus rescoldos por la angustiosa percepción de poder seguir la misma suerte en cuanto el poeta necesita abismarse en el interior de sí mismo para escribir poesía.
pues no olvidemos que la poesía era para Manuel Cuña, del mismo modo que lo es para casi todos los poetas, un ejercicio de intimismo absoluto, un ahondarse hasta las entrañas del alma, si es que ésta existe y sangra, y allí encontrar, en el yo más profundo, aquellas fracturas por las que ha de colarse la voz del Dios escondido, de la razón poética. Dan prueba contundente de la intensidad de esta herida incurada multitud de poemas en los que una y otra vez se alude a estos temas, así como la agria polémica periodística que sostendrá con el fraile Gonzalo Alonso Fuertes, quien en defensa del dogma católico se erige en amenazante acusador público de Manuel Cuña. Debemos valorar lo que podía significar en esos malos años de la dictadura un enfrentamiento abierto con la Iglesia o con uno de sus ministros erigido en fiscal público desde las páginas del periódico local. El artículo de Cuña Novas que originó esa dura polémica estaba dedicado a Virgilio Novo Gil. Se titulaba Cárceles de promisión y lo encabezaba una frase evangélica que decía: yo que soy la eterna luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Y escribía Manuel Cuña: quiero decirte, amigo Virgilio, que la palabra que te hacía vivir, sentirte vivo, la palabra como imagen musical del universo, es ya solo ceniza en labios de poetas del mundo, en poetas mundanos. La palabra que tenía como designio iluminado nuestra propia existencia, transfigurar nuestra arcilla agónica, augurar los primeros destellos de nuestra inmortalidad, esa palabra ha muerto. Pero dime, ¿en dónde estuvo la culpa, Virgilio? ¿En qué desierto clamó tu voz en vano? ¿Qué astrales condiciones impusiste a tu arrebato, a tu arrebatada música? Están poniéndose amarillas las páginas que te conservo y en ellas te veo sangrando, Virgilio, agonizando de tiniebla, tú, desconsolada nube que se fue atravesando más allá nuestra aurora. Detrás de sus crestas resplandecientes estarán abriéndose tus venas, que tú así lo querías. Así te ibas a morir en un principio, como fuente. Yo sé que la tiniebla te amordazó de firme, hermano mío, te atenazó la luz interior, acabó con tu sueño iluminado, apagó tus versos, escondió tus palabras, mordió tu vida. Sin embargo, no puedo creerte vencido. Y quiero saber, veo a un hombre que no está en su centro y deseo saber cómo y por qué ha sido lanzado fuera de la vida. La reacción del clérigo ante la explícita acusación de Manuel Cuña Novas, según la cual, en todo caso, la eterna luz del Dios bíblico es también una mordaza de tiniebla que enajena a los mortales y los arroja de la vida, llevándolas a la muerte o a la demencia, no se hizo esperar y fue en todo caso amenazante. Víctima de su fe, el fraile no alcanzó a comprender de qué clase de luz se estaba hablando en el artículo, ni de cómo el escritor de nombre Virgilio había transmutado la eterna luz del versículo evangélico en luz interior, luz humana, enteramente humana, en que todo poeta ha de transfigurar su ser de agónica arcilla para entregarse a los demás como poema, como fulgor, como belleza. Los textos en que Manuel Cuña expone su dolor y preocupación por la enfermedad de Virgilio también reflejan su concepción última de lo poético y del sentido que cabe dar a la poesía, y sobre todo de la misión del poeta. Como escribía en esa carta, la misión del poeta es morir como fuente. Quizás sean los poemas Noite Mayor y de Garo, considerados en conjunto, el mejor exponente de esta concepción de lo poético y de la vida. Ambos poemas fueron publicados en 1950 y se incorporarán 2 años después al Fabulario Novo, encabezando su más importante cuaderno poético, el titulado A frauta dende a Tebra. Adelantamos que nuestra lectura de estos poemas no concluye que estemos ante un escritor tenebroso
ni que pueda calificarse con este adjetivo su concepción última de la existencia. Más bien todo lo contrario. Al igual que Albert Camus, nos imaginamos a Sísifo dichoso descendiendo hacia su piedra. Pues en todo caso, en esa tiniebla con que algunos críticos etiquetaron la poética de Manuel Cuña, es la flauta la que suena y es la luna la que ilumina la noche mayor, por más que no haya otro modo de alcanzar su luz que sumergiéndose y ahogándose en las oscuras aguas que la reflejan. Más aún, Manuel Cuña compartirá con Albert Camus, al que admiraba, la reflexión de que si bien la fatal presencia de la muerte niega a la existencia humana todo significado más allá de sí misma, y el absurdo rige el empeño de Sísifo en vivir pese a todo, finalmente será la trágica rebeldía en pos de la compasión humana la que derrote cada día, en cada paso de la montaña, la desesperanza del absurdo existencial. 2 estrofas, una de cada uno de los poemas citados, ilustran los 2 momentos cruciales de esa rebelde y exaltada reflexión, para nada tenebrosa u oscura, aunque sí patética y violenta, y si acaso desesperanzada. Primer momento, estrofa de Noite Maior. Eu vean os cans aluarados nas eiras das gasías, atendendo a chamada crudel do desacougo. E furan os lagartos seus buracos de noite. Mais nós, en pé, os magoados de atebradura, mal e ao fan de fuxir, permanecemos. Segundo momento, de Garo. Sobor de todo, ser, e fronta todo e contra todo. Xurdir do corazón feito semente para o xuco que as poutas do vértigo abriron nas escumas do naufraxio. Con el poema Noite Maior, premiado en Barcelona en 1950, Manuel Cuña incorpora a la poesía gallega el movimiento humanizador y de la poesía existencial que en ese mismo tiempo estaba emergiendo en toda España. Aunque en muchos poetas españoles del momento esta vertiente testimonial estaba fuertemente teñida de religiosidad, este no es el caso de la poesía de Manuel Cuña, como puede comprobarse en Noite Maior. Probablemente nació alrededor de este poema y del título que encabeza el cuaderno poético al que pertenece la denominación de Escola da Tebra con la que llegó a definirse esta visión poética. Sin embargo, la oscuridad, la Noite Maior, a que se refiere el poema, no es ni más ni menos oscura o tenebrosa que la que pudiera aplicarse a la mitad más importante de la literatura versificada española de aquel momento. Este primer cuaderno de Fabulario Novo, tras los poemas en que hablan el sapo, el lagarto, la luciérnaga y el cuervo, la última vez que se oye es la del carro, cuando es el tiempo de alargar los caminos de la vida. Vida, tempo é xa de alongar os camiños na pisada baleira dos mansos bois e cansos. Vai no eixo o teu centro, e van na roda os sonos beirados de silveiras e tenros vagalumes. E vai dando o teu ser antigo estarabouzo feito de amo e xabre e restroballo. A forma inaprensible, na doce señardadas corredoiras, a dor que non se vai, non, que non se vai, que non se vai. Volvamos al tema central de esta noche. En primer lugar, la tarea del poeta. Morir o enloquecer, que es otra forma de muerte, como fuente, como manantial de luz y saber entregados a los demás. En segundo lugar, el procedimiento para alcanzar esa luz. La catábasis del poeta hacia el hondón de sí mismo, allí donde yace oculto el magma incandescente creador del mundo. El magma que no es otra cosa que el lenguaje, la palabra en su plena libertad, liberada de todos los corsés ideológicos y doctrinarios que la coartan.
Somos los seres humanos, y de ellos los primeros, los poetas, los que gracias al lenguaje y a esa palabra primigenia construimos el mundo que hemos de habitar. Pues como había dicho Heidegger y Manuel Cuña repetía una y otra vez, la palabra es la casa del ser. Podemos entonces ahora imaginar el precio que hay que pagar en dudas, en angustia, en soledades, en sufrimiento, para llegar desnudos y libres a semejante fragua y una vez allí alzar una casa hermosa. En los 3 primeros versos del primer poema, Noite Mayor, el poeta desciende a través de secretos sueños hasta el fondo más íntimo de su ser, allí donde yace enterrado el ángel, la luz entrañada. Dice: paixan segredos sonos a escada dos fulgores, até a fosa onde enterro o meu anxo. Ese descenso onírico es el viaje iniciático de Gilgamesh, de Orfeo, de Ulises o de Dante hacia los infiernos. De ese viaje solo se sale marcado por un saber más profundo e inasequible para quien renuncia a emprenderlo. Para Manuel Cuña, esa sabiduría, ese saber esencial, no es otro que aquel que permite ofrecer un sentido a la vida, pues ese sentido es la casa del hombre, el habitar del hombre, que logra hacer de cada acto del ser humano un acto trascendente, un acto importante, un acto decisivo, un acto responsable, un acto no vacío, un acto indisoluble en el espacio y en el tiempo, un acto enteramente humano. Dicho de otro modo, que el acto de la existencia sea un acto significativo, solo humano. Para alcanzar esa clase de sabiduría, cuya manifestación para Cuña solo podía ser poética, como antes lo habían hecho Virgilio Novo Gil o Reina María Rilke o Hölderlin, se adentrará con ellos y tantos otros a la espalda en el ámbito de tinieblas a cada paso más temible y doloroso, o como dice en su poema, acotío anguria, acotío pranto, tal y como expresan las primeras estrofas. En la segunda y tercera estrofa del poema, durante el descenso hacia el hondón de su propio espíritu, el poeta contempla, con las manos desesperadamente tendidas cara al cielo, como el mundo exterior, su mundo real, social y familiar, ha sido derribado y resta fantasmal. A partir de la quinta estrofa y hasta el final, todos los heridos en este viaje, los aplastados de tiniebla dura por una existencia maldita, se levantarán, agónicos de la tierra, contra todo lo que amenace su destino. Se levantarán antes de caer en la nada, antes de caer en la muerte, pero se levantarán. Noite Mayor. Baixan segredos sonos a escada dos fulgores, até a fosa onde enterro o meu anxo. A vela do meu loito, sin árbores e sin páxaros, é de cotío anguria, é de cotío pranto. Roda o silenzo da auga como un salaio alobre, e o terror abolla nas escuras estancias. Entre a parede e a espada, seu volumen alonga, dun mundo derrubado sin eixo que sosteña a outro referido de anxos e fantasmas. Cega a cinza dos astros as toupeiras oscuras, sin acougo encobadas nas tebras estantías, onde escorren manseniños vagalumes, na mentras as mans valeiras agoiran a distancia, desesperadamente estendidas cara ao ceo. E ouvean os cans aluarados nas eiras largasías, atendendo a chamada crudel do desacougo. E furan os lagartos seus buracos de noite. Mais nós, en pé, os magoados de tebradura, mal e afán de fuxir, permanecemos. Quen soporta o conxuro, a cruz da tebra sempre, a costas pola clara luz da nosa vida, quen soporta a tafega noiturna dos mortos trasboando os seus eidos de corpo presente, quen soporta as cadeas que inzan os degaros na soma, o urro aluciñante imantando o silenzo e o funguido da terra que xira baixo os pés,
dispara sin sentido nesta soma de prantos. Ponnos de luz, Señor, érguenos da terra, feridos de piedade, arríncanos o espanto da tebra paixoada que roa a luz senlleira derrubado no tempo usada enteiramente. Érguenos da soma a outros outoseidos, ao segredo das cárceres, ao fulgor instantáneo na nosa pálida seguridade cinza. Ensume na túa chama derradeira tafega, cando todo que foi ameace o seu destiño, e repentinamente escae ao corpo na nada, como un tanguer mollado de campán esvaíndose. A noite maior sigue en el cuaderno poético A flauta da tebra el poema de Garo. También fue escrito en 1950 o principios de 1951, cuando el poeta tenía 26 años. Como todos ustedes saben, de Garo es el término gallego que expresa el abrirse del erizo de la castaña para que ésta, un corazón hecho semilla, caiga al suelo en pura sazón y germine. En el poema es el ser humano, personificado en el poeta y en la serie verbal de infinitivos e imperativos que vertebran esta poesía, quien, como la castaña, ha de abrirse al mundo, ha de caer y germinar en pleno naufragio, a la intemperie, bajo ese granizo de estrellas, bajo la noche que amenaza el desamparo. Ha de ser y de afirmarse, como dice, frente a todo y contra todo. Ha de surgir y ha de rugir. Es el alzarse inmortal de los agotados en la lucha. No hay en este poema tampoco desesperanza alguna, y mucho menos un ambiente de gótica tenebrosidad. Sí hay un desafío, que pueden ustedes imaginarse a quién va dirigido. ¿A qué alude ese todo de la primera estrofa con la que el poeta llama a enfrentarse, con el que llama a ser, o a esa nada de la segunda estrofa? Hay quienes, con buenos argumentos y muchas razones para defenderlo, considerarán que este poema dirige su reto contra la dictadura franquista y el desolado naufragio que era la España del momento. Yo también participo de esa opinión, pero al mismo tiempo considero que el desafío se eleva por encima de las circunstancias históricas para dirigirse, como noite mayor, contra todo aquello que coarta la libertad del hombre y el ansia de vivir. De Garo. Sobor de todo, ser, e fronta todo e contra todo. Xurdir do corazón feito semente para o suco que as poutas do vértigo abriron nas escumas do naufraxio. Sobor da nada, ser, e fronta nada e contra nada, xurdir. Xurdir ergueito da xerfa dos degaros para unha estela de odio, amor e ira distendida até o ceo. Xurdir de isa sarabia de estrelas que ameaza o desemparo, o inútil desemparo da luz que nos refrexa. Xurdir, ruxir o rencor de ser home, a culpa de ser home e non imaxe vouga, de ser detido sangue e non un río alceso que escorrera polos bordes do mundo, de ser somente esgorxa e non verba trebón. Xurdir en morredoiro os esgotados na loita, os que cavaron arrincando cos dentes e coas mans, cos ollos, estes muros de intrana, sangue e nebra, de callo quente inda, que afoga cada intra chamada do tempo, caindo como cinza nos ollos enxoitados polo espanto. Años despois deste retador poema, escribirá outros que se refieran a este impulso afirmativo que ya nunca le abandonará, por más que una y otra vez certifique la derrota frente a ese todo que es nada avasallador. Poema Tú. Así como siempre ellos hierran por el caos viviente, tú les darás la demencia hecha ramos de luz. De aquí abajo, como siempre, tejen para todos calas. Tú soñarás para ellos libres alas de luz. Tiran como siempre ciegos piedras al desnudo azul. Tú resistirás sangrando.
más alto con tu luz. 1950 y 1951 son años de intensa producción poética, pero también de reconocimiento social y prestigio público que él buscará. Tengo la impresión de que en esos 2 años Manuel Cuña intentó salir del peor modo posible del infierno en que se había convertido su vida. Quizá lo hiciese por su mujer o por sus hijos, o quizá porque sentía que ya no podía más. Pero lo cierto es que se prestó en algunos casos a escribir falsa poesía con el propósito de ganar premios, como ocurrió, por ejemplo, en los Juegos Florales de Ferrol o en la 10ª Fiesta de las Letras de Barcelona, organizada por la reaccionaria Asociación de la Prensa de aquella ciudad. Hasta 5 importantes galardones obtuvo en esos 2 años. Además de los citados, obtendrá el Premio de Poesía en Gallego en la Fiesta de las Letras de Barcelona, Premio en los Juegos Florales de Vigo, Primer Premio de Poesía del Centro Gallego de Buenos Aires, becado por la Diputación para ir a París, etcétera, etcétera. Con tal motivo se le rindieron homenajes y banquetes típicos de la época en los que participan todos los que significaban algo en los medios literarios de Galicia. Iglesias Alvariño, Bouzabray, Ramón Cabanillas, Álvarez Blázquez, Celso Emilio Ferreiro, Manuel María, Borobó, Varela Jácome, Rey Romero, Luciano Boneira, etcétera, etcétera, etcétera. Aún no tenía 30 años y era un escritor apreciado. Sin embargo, cuando todo parecía que iba a continuar por esa senda, supo apartarse completamente de esa jarana y a partir de 1953 no volverá a presentarse a ningún premio y en cuanto a la poesía ya solo escribirá aquella que en realidad importa, por más que no le proporcione ni una sola peseta. Se buscará la vida como escritor y periodista en prosa, trabajando en el ayuntamiento, llevando la contabilidad a contratistas de obras o vendiendo viguetas, pero no vivirá de la poesía. Sin embargo, entre 1948 y comienzos de 1951 escribe todos los poemas de Fabulario Novo. A partir de esa obra, que culmina todos los años de formación anteriores, escribirá de nuevo solo en español, con el tema recurrente de la infancia, adolescencia y juventud que le ha sido arrebatada por la victoria y por la dictadura. Y a partir de la década de los 60 se mantendrá en el profundo silencio poético que antes hemos comentado y que se prolongará hasta 1975, cuando escribe prácticamente de un tirón 4 importantes poemas, 3 en gallego y 1 en castellano, que pondrán punto final a su aventura poética. De aquel dar un sentido al mundo que nos sostiene, propio de la poesía testimonial, metafísica y dolorida de las primeras rebeldías del franquismo, que Manuel Cuña compartía con tantos otros como Blas de Otero, Hidalgo o Costafreda, derivará en muchos de ellos hacia la poesía social y objetiva con función política precisa. Ese paso no lo llegará a dar Manuel Cuña, pues preferirá el silencio y asumir su compromiso social como el Sísifo y el hombre rebelde de Albert Camus desde la pulsión existencial y la ética solidaria. Bien, culminaremos el acto de esta tarde con la interpretación de 3 canciones compuestas por María García Mendoza sobre letras del Fabulario Novo e interpretadas por Patricia Blanco, acompañada al piano por la propia compositora. María García Mendoza y Patricia Blanco pusieron música y voz a algunos de los momentos más hermosos disfrutados en los brumarios poéticos anteriores, al interpretar la composición de María sobre el poema Amantis de Jorge Cuña. Las dos son profesoras en el Conservatorio Superior de Música de Vigo. María García Mendoza es profesora de composición y Patricia Blanco de canto. A ambas, gracias por la belleza de sus composiciones y la excelencia de su canto. Gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias por la obra que han hecho sobre los poemas de Manuel Cuña Novas.
Bueno, hemos culminado la antepenúltima jornada del sexto brumario poético, habiendo dirigido nuestra mirada hacia una aventura vital que pugnó por rescatar poéticamente la libertad y la infancia que le habían sido arrebatadas un día de abril de 1939. Sin embargo, como Manuel Cuña escribió,
Cuando se ciegan los horizontes del pasado, no por ello se ciegan los horizontes humanos de la vida. No somos siervos de la historia, sino protagonistas de ella. A fin de cuentas, la historia es el reflejo fugitivo que se desprende de nuestro propio devenir. Nosotros entendemos que todo recuerdo es letra muerta si no la vivifica y rejuvenece la esperanza, si no se hace ventura de presente. Cada día también tiene su ocaso, y sin embargo, la vida humana está hecha de muchos días. Les invito a celebrar mañana uno de esos días compartiendo con nosotros el homenaje a Jorge Cuña y la escucha de un himno a Apolo escrito 1700 años atrás, no, 2300 años atrás, y grabado a cincel sobre los sillares de piedra de uno de los edificios más emblemáticos del santuario de Delfos, en el que la pitonisa transmitía a los fieles el oráculo del dios serpiente. Hasta mañana. Muchas gracias.